si yo te digo a ti que yo compro todas las herramientas, es imposible. Hay una herramienta en un carro. Está el motor y está la pared de fuego. Y hay un espacio así que tú tienes que meter la mano, que los mecánicos ponen los dedos de todas las maneras. A veces tú tienes que hacer malabares con los dedos para tú poder poner la llave donde va, para entonces tú después dar. Y muchísimos trucos de agarrar una llave con otra para tú hacer la fuerza. Un tie rack, Mira, hay tornillos que tú agarras, o un chicle. Yo he ido al colmado, me compro un chicle para los maticos y después agarro el chicle, lo pongo el tornillo en un cubo, para llevar el cubo así, para que no se me caiga y meterlo. O los mecánicos agarran un pedazo de trapo también, y te ponen el trapo y lo meten a presión con el tornillo también y lo meten. Bienvenidos a otro episodio de El Podcast Show, donde, bueno, usted aquí o aprende o se aburre. Hay gente que se aburre, que no le gusta tu tema, pero... Esperemos que no sea que se aburra. Si por alguna razón usted llegó acá, le invitamos a que primero que todo usted le dé la campanita, se suscriba. Eso realmente nos ayuda a que el contenido que estamos haciendo acá, que nosotros entendemos que quede valor. Tú ves, hay gente que entenderá que no. Según llega más gente y pueda ser difundido. Entonces, el día de hoy estoy aquí como de costumbre con mi colega Héctor Irizarry y vamos a hablar de un tema, vamos a desglosar, dar los primeros pasos de un tema que pudiera ser hasta controversial, tú sabes. Pudiera ser hasta controversial. Pero vamos, como nosotros no estamos en morbo. Ahorita nos dicen que estamos hablando de disparate. No, eso, tú sabes que eso lo van a decir como quiera, porque siempre hay unos haters por ahí. Sí. Pudiera ser un poco controversial porque estamos hablando de la formación de un supuesto profesional. Digo supuesto porque hay veces que llamamos profesional a alguien que no necesariamente es un profesional. No necesariamente lo es. Correcto. Y estamos hablando del mecánico. Exacto. El mecánico, como toda profesión, debería de... Vamos a decir que usted nace y primero usted aprende a comer leche, a tomar leche. Luego lo tiran en una manta, usted se aprende a voltear, después aprende a gatear. Y ya, entonces, ya más para adelante usted aprende a caminar y a correr y otras cosas. Pero se da algo en los niños, de que hay niños como que nunca gatean. Y tú lo ves que más para adelante, después dicen los psicólogos, no digo yo, dicen los psicólogos, que en la etapa, no sé el término correcto, el nombre de que le faltó un desarrollo en la etapa y eso le afectó a usted cognitivamente más para adelante. Y yo no sé por qué, pero yo pienso como que en lo mecánico y en la disciplina de la mecánica pasa algo similar. Y eso uno lo ve en los baches que se pueden ver y evidenciar al momento de tú trabajar. Tú sabes que eso tiene que ver mucho con el perfil. ¿En qué sentido? El perfil, por ejemplo, tú ves una carrera, tú puedes encontrar de todo tipo de gente, pero generalmente hay un perfil. Sí, la mayoría son gente así, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Por ejemplo, contabilidad. Siempre son tigres con su lentecito, tranquilo, que no les gusta moverse mucho. Tú los escuchas, son gente pausada. Tú no vas a encontrar un contable de que hiperactivo, como yo. Yo me siento de que hace contabilidad y me vuelvo loco. Yo conozco unos contables que yo no sé, parece que lo sacaron del molde, fue. Bueno, pero es lo que te digo, no son todos, pero... Claro, no, yo entiendo, claro. Pero es como la norma. Es como normalmente. El perfil del mecánico. ¿Cuál es el perfil del mecánico? Vamos a ver. Tú ves el tipo como que todo lo quiere poner la mano, ve cómo funciona, cómo desarmar. Curioso. Y generalmente son los mejores, los curiosos. ¿Qué te digo? Como que discute, no, eso no es así, vamos a ver si es así, ven, vamos, prum, y comienza a desarmar. Ese es como el perfil del mecánico. Metódico. No necesariamente. Puede dividirse tal vez en los metódicos y los no metódicos, pero no necesariamente, porque ahí viene el problema. Los metódicos generalmente se van y estudian, pero los no metódicos no. Los no metódicos, ¿qué te digo?
mi persona. Yo al principio no estudiaba, yo desarmaba todo, déjame ver cómo esto funciona. Tú empezaste mecánica Empírico. empíricamente, desarmando, déjame ver, observando. Observando y Nadie aplicando. quería que yo fuera mecánico. Ese es el primer problema. Nadie quería que yo fuera mecánico. Si pagamos un curso de mecánica cuando yo era muchacho, eso no era una opción. ¿A qué tú quieres esa vaina, muchacho? Tú estás loco. Entonces, Tu papá pensaba que tú te ibas como un cable. sí, entre otras cosas. Pero realmente, uno empieza. Yo empecé también muy pequeño. Y yo desarmaba todo. Los juguetes que más me gustaban a mí eran la vaina que se dañaban en mi casa. Yo desarmaba planchas, televisores, licuadora, todo lo que se dañaba yo lo desarmaba. Yo tenía que ver cómo es que funciona. Entonces, esto es un motorcito, pero ven acá, ¿y por qué esto tiene una polea? Entonces tú empíricamente comienzas a ver que un motorcito le ponen un piñón grande. Yo no sabía nada de lo que era una relación. Pero es simplemente porque el motor no tiene la fuerza para mover para hacer una fuerza de algo. Entonces le ponen una relación. Entonces ya después yo aprendí, es una transmisión. Porque la gente cree que la transmisión nada más son en los carros. Hay muchísimos equipos que tienen transmisión adentro. Los motores de arranque adentro tienen transmisión. O sea que en sentido general el perfil del mecánico debería de ser un buen observador. Sí, mayormente. Del diseño. Lo que pasa es que el mecánico, la gente cree que el mecánico es mecánico y ya. Hay muchos tipos de mecánica. Entonces no todos los tipos de mecánica son iguales. Entonces, dentro de la automotriz, no me estoy yendo, pues si te va para... No, aquí estamos hablando del sector automotriz. Estamos hablando del sector automotriz. Entonces, por ejemplo, los mecánicos que se dedican a electricidad, que le llamamos electricista, vamos primero a dividir algo, para que después nos digan que estamos, ¿verdad? Antes había electricista y mecánico. Ya ese mundo, aunque hay mucha gente que se dedica más por la parte eléctrica, ya no está tan distante. Entonces, por ejemplo, en dado caso, yo trabajo más electricidad que mecánica. Pero yo soy mecánico, es decir, yo trabajo en mecánica. Yo desarmo y arreglo. Ahora, el que se dedica a la electricidad, a caerle atrás cable, nada más, ese es otro, pero ya estamos todos juntos. Si ya estamos todos pegados. El que no sabe de electricidad y de mecánica se fuñó. Okay. Entonces, ahora mismo, yo que me dedico a la parte eléctrica y de software, yo tengo que ser muy observador de las cosas. Porque te pasan los detalles y te equivocaste y te fuñiste. Y cuando viene a ver el error te costó $1,000 o $500 o $800. Los errores, yo no he visto errores de 100. Por lo menos no me han tocado. Son de $400 para allá. Qué cosa, ¿eh? Sí. Se dañó un modelo. ¡Fua! Se fue el radio. Tú dices, cónchale, pero no se puede ir. Eso fue como uno en el taller. Que se desconectando una batería. Las baterías son la cosa más pendeja. Porque tú quitas la batería y tú dices, está todo bien. Ahí yo conecté la batería y él no prendió. Se fue el radio. Se fue el radio, se fue la pantalla. Ya tú sabes. Los radios de los vehículos modernos son con infotainment. Eso no baja de usado. $300. Deberían de ponerlo en los comentarios ustedes lo que han dañado radio. Sí. Ay, sí, yo he dañado. Pónganlo ahí a ver, vamos a reírnos un poco. Yo no creo que yo se vaya a cometer medio solo. ¿Quién sabe? Imagínate, yo te voy a decir algo. El que no ha dañado algo en su vida no es mecánico. El mecánico tiene que dañar. Tiene que haber dañado algo. Porque es que... Y más dominicano, señores. Vamos a hacer... El videíto es el meme que está de que... Si usted ve el cable rojo, no lo desconecte ya, pero hace rato que el tipo lo desconectó. Y si lo desconectó, no lo conecte. Anda, el diantre. Dime. Eso lamentablemente. Sí. Y más todos los mecánicos de YouTube. Claro. Los mecánicos, yo hice un logo para eso. Le voy a traer. ¿Es verdad? Sí, yo hice un logo para eso. Y lo voy a buscar, yo lo tengo por ahí. Tiene que... Producción, anótate esa ahí. Recuérdamelo para ponerlo. Sí. Sí, vamos a poner... Aquí mismo lo vamos a poner. Sí, quién sabe si armamos un personaje de eso un día. Cuando hagan la edición lo vamos a poner loguito. Sí, mira una cosa. Para no como dispersarnos mucho en el tema, quiero que hagamos como una línea que no tiene que ser... no, hay una línea básica porque... mira... No tiene que ser muy rígida, pero por lo menos que podamos... Vamos a imaginarnos que estamos en una escuela y tú vas a comenzar a formar personas. Exactamente. Entonces,
tú entras todo el mundo junto, los mansos, los cimarrones, todo el mundo lo metes junto ahí. Y le va a dar un curso básico. Lo que cogieron el test de mira, me salió que yo puedo ser mecánico. Exacto. Y los que no lo cogieron. Y todos están ahí, ¿verdad? Vamos, lo metemos todo ahí. Y ahí tú comienzas todo lo que es seguridad, historia del automóvil, todo eso es igual, ¿verdad? Y tú comienzas a darle test de aptitud, porque tú tienes que irlo... Entonces tienes que darle, por ejemplo, nociones de electricidad, nociones de mecánica, que son, por ejemplo, los tornillos, las roscas. El electricista tiene que quitar tornillos y tiene que saber qué es lo que son pares de apriete, nociones de matemática, ese tipo, todo eso es lo básico. Ya cuando sale de ahí, que tiene nociones de mecánica, nociones de electricidad, él más o menos debe de saber si le gusta la electricidad o si le gusta la mecánica. Ahora, mi opinión, todos, eso es mi opinión, muy personal, todos deben de saber cómo funciona un motor, porque un electricista que anda buscando un fallo actualmente, si no sabe lo que son los 4 tiempos, los puntos de inyección, no va a saber cómo poner una leva, como cuando una leva está funcionando mal. Entonces, muchas veces esos fallos no es lo normal, pero muchos electricistas terminan buscando un fallo del motor. Entonces, ahí tú necesitas saber cómo funciona el motor. Los tiempos del motor, los ciclos. Si es ciclo Atkinson, no, ese es ciclo Otto, no, eso es diésel, eso es, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un motor de gasolina, de gasoil, de gas? ¿Tú entiendes que no importa el nivel, ni la rama, ni la especialización? Todo mecánico, cuando está estudiando, por lo menos básico, debería de haber armado un par de motores. No necesariamente armar, por lo menos la teoría. Por eso te digo, depende de dónde va. Tú le puedes dar esa misma materia. No, a ti te van a tocar 20 horas y al otro le van a tocar 80. Pero es la misma materia. Porque, óyeme, yo estudié administración. Y ahí me dieron psicología. Y yo entré fuera de ciclo. A mí me tocó dar psicología con los doctores. Yo tuve que decirle al profe, yo lo que soy administrador, por favor, suélteme. Ay, mijo, tú eres de administración, no, pues tú pasaste. Ya, y a mitad del curso me soltó en banda. ¿Tú entiendes? Sí, eso, ya dijo, no, el nivel que tú tienes de psicología, ya olvídate, suelta eso. Entonces, eso pasa con la mecánica. Si el que se va a dedicar a la electricidad, tú lo que tienes que tener una noción. No tienes que saber exactamente, mira, la anilla la va a poner en esta posición y va a poner, tiene que lubricar aquí. No, eso no. Pero sí tiene que saber cómo funciona. Yo te voy a decir una cosa, muchos de los estudios que yo he hecho, no los he hecho para trabajarlo. Hay cosas que en mi área de la mecánica que no me interesa trabajarla. Por ejemplo, a mí no me interesa trabajar una transmisión, pero yo he hecho los cursos de transmisiones de todos. Simplemente, cuando yo estoy hablando con el que me repara la transmisión, o con el técnico, o cuando yo estoy buscando un fallo, yo digo, no, es un fallo de transmisión. La transmisión está haciendo esto. Hay que repararla, desmóntala y mándasela a fulanito. ¿Tú entiendes? Se le manda a fulanito. Exacto, se la manda al que repara la transmisión. O busca una transmisión usada y vamos a poner una transmisión usada ya. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo reparo hasta cierto punto la parte de la transmisión. Entonces, de ahí ya tú comienzas a separar, porque realmente sí debe de haber una especialización, pero especialización no quiere decir que tú no vas a saber nada de otra cosa. Ahí es donde yo creo que radica a veces el error. Tú tienes que tener la noción. Y muchas cosas funcionan, ahora todo funciona en conjunto. No, pero para allá justamente era que iba, porque tú lo dijiste, que cada vez la brecha es mucho más pegada. Es mucho más estrecha. Entonces, ¿hasta qué punto un mecánico va a poder hacer el lujo de decir, no me puedo meter ahí, no me interesa meterme ahí? O sea, yo creo que está pasando más en el lado de la parte de electricidad. No, al revés, está pasando más... sí, ahora mismo es más fácil. O sea, el fácil. Mecánico tiene sí o sí que saber de electricidad. Sí. Pero el electricista no necesariamente tiene que meterse muy profundo en mecánica. Exacto. Correcto. Sí. Ok. Entonces, el ciclo básico del mecánico y el ciclo básico del electricista. Ahí es donde voy. El ciclo básico para mí debería de ser el mismo. Por ejemplo, dentro del ciclo básico debe estar el uso del escáner, lectura de código, nociones de mecánica y nociones de electricidad. Okay. Es decir, el mecánico y el electricista, los dos. Aguántamelo ahí. Nociones básicas de la parte mecánica, ¿cuáles son? Me hablaste de
Motor. Lo que son los ciclos de inyección, lo que son, qué es un inyector, qué es un pistón, cuáles son los ciclos del motor, cuando el motor trabaja en ciclo Otto, cuando trabaja en ciclo Atkinson, cuando trabaja en otro tipo de combustible. Por ejemplo, porque los motores no son todos iguales. Aunque sea Otto, si es gasolina, gas, tienen cosas que son diferentes. Okay. O si es diésel, es otra cosa. Eso es motor. Ajá, esa es la parte, las nociones de mecánica. Yo no tengo que entrar en la... Mira, si es ciclo Atkinson, tiene que reparar esto. No, así. No, pero por ejemplo, otras áreas fuera del motor que también son parte de la mecánica, me imagino que... como no entramos en la parte del motor. La parte... Dentro del ciclo básico... Mira, el mecánico, donde más se diferencia del electricista es cuando trabaja muy dentro del motor y la transmisión. O suspensión, o freno. Cuando trabaja esa parte que es muy mecánica. El electricista normalmente no se ensucia. No, yo no me ensucio, yo no le pongo la mano a los frenos. Entonces... ¿Tú trabajas de blanco, Iván? Sí, tú puedes trabajar de blanco o de colorcito y cosas, pero no te ensucia. Eso tampoco es la realidad, pero trata. Entonces, el mecánico cuando tiene que trabajar con freno, entonces polvillo y cosas le cae arriba, eso. O cuando trabaja con una punta de eje, eso, el electricista no se va a meter ahí. Entonces, esa parte ya es meramente mecánica. Esa es mecánica bruta. ¿Entiendes? Entonces, eso no tiene que llegar al electricista. Pero ¿cómo funciona, por ejemplo, ahora la punta de eje, la transmisión? ¿Cómo funciona? Tiene que saberlo, porque esa punta de eje va a llegar a un sensor. Y el sensor va a medir la velocidad de ese eje. Y la relación de la goma, del aro, de los frenos, de todo eso, va a depender y él tiene que saber eso. Y lo más probable, le va a tocar en un momento buscar un fallo de ABS o un fallo de línea mira, hay un fallo bien pendejo, no hay otra palabra. Un gomero le cambió el tamaño de una goma de un carro. Y tú te vuelves loco buscando. Y yo te voy a decir una cosa. A nosotros nos llegó un carro así. Yo duré como 3 días dándole caco a eso. Y a mí no se me había ocurrido que le habían cambiado una goma. Y era un tamaño tan parecido que el fallo nada más lo hacía en carretera. Entonces, yo tenía que pasar de 50 a 60 kilómetros. Y cuando yo me quedaba en 50 a 60 kilómetros, fijo, el fallo aparecía. Imagínate, eso no tenía loco a nosotros. Entonces, imagínate un electricista buscando ese fallo, tal vez no entiende la parte de la relación si tú no le das lo básico de lo que es relación de ruedas y ese tipo de cosas. Tú nada más lo enfocas en matemática, en cable, en línea, en cosas. Si no sabes lo que es una relación, ¿por qué falló? Esta goma es más grande, esta más chiquita. Automáticamente cuando la velocidad fue subiendo, la diferencia, el error, mira, el error sucede. Si la computadora declara que hay un error, cuando él se da cuenta que el vehículo va en línea recta, que las dos gomas deben de medir lo mismo, pero una rueda da una vuelta más que la otra. Si cuando completa una vuelta más que la otra, automáticamente ya prende la luz de que hay un patinaje, que hay un error. Toda la vaina. Exacto, te prende todo. Entonces, la relación era tan poca la diferencia que ella tenía que comenzar a subir velocidad, y cuando tú vas subiendo velocidad, hay más vueltas por minuto, claro, hay más RPM. Sí. O sea, la diferencia se va agrandando, y cuando llegó al punto, ahí causaba el fallo. Nosotros, digo, ven acá, pero vamos a chequear la goma. Entonces, ya cada vez más común, porque cada vez más gente haciendo lo que era cambiando goma, y ya uno lo tiene más en la cabeza y es más rápido de conseguir. No, y hay mucha gente que vende, por ejemplo, aro... ya hasta los gomeros lo saben. Sí, mira, tiene que poner la goma iguales. Sí, principalmente el que brega con modificaciones de aro originales, sí, que está cambiando de una medida a otra. Ya eso... Exacto, pero hace un tiempito atrás no era tan común. El cliente se iba por ahí y tenía... le ponían goma y cosas. Yo tuve un caso que las gomas eran iguales. Un caso bien raro. Eran gomas, le pusieron... Era una compañía, era una camioneta de una compañía. Y esa compañía lo que hace es que compra 2. Pasa para atrás, cambia, rota, pa. Sí. Y pusieron una goma... Común. Exacto, muy común. Lo que no era común es que fallara. Y le pusieron la goma con su numeración y todo. Y
yo duré meses porque nosotros no encontrábamos nada. Yo digo, tiene que tener problemas, me tiene que dejar la guagua porque ya yo me pasé un día y no encontré nada. Y yo le digo, oye, yo no sé si son las gomas, pero la goma la revisamos y yo decía, pero es que algo tiene que haber porque es que yo lo único que veo es que tú le pusiste 2 gomas nuevas. Y eran las gomas, pero las gomas tenían el mismo tamaño, pero eran gomas chinas. Y la goma china tenía taco, como que, ok, eran tal tamaño, pero los tacos sobresalían mucho. Y solamente hacía el fallo, esa también hacía el fallo, solamente hacía el fallo en carretera, en curva. Entonces, la diferencia era milímetros. Quizá una era tipo calle y otra era AT. No, eran MT las dos. Eran MT las dos, pero una era en China y otra no. Bueno, yo no creo que tenga que ver con, no creo que tenga que ver con China, pero yo digo que era en China porque para mí era un error de tamaño, de fabricación, de diámetro. Que tal vez tenían una milésima de milímetro, qué sé yo, un disparate así, porque no era una cosa. Te digo, era en carretera, tenía que andar por encima de 80 o 90 kilómetros por hora, y cuando tú ligeramente hacías una curva, que la curva era extendida, bueno, para que tú tengas una idea, ese vehículo yo lo tenía que probar llegando hasta metro, no en las Américas. Yo tenía que cruzar las Américas y me venía a aprender allá, en la curva. Cuando tú vas cogiendo para la playa, así que hace una curva así, ahí era que me aprendía. Yo tenía que ir a probar el vehículo para allá. Ahí era que fallaba. Él me decía, mira, ahí en esa curva, así cerca, ahí es que me falla. En la ciudad no me falla. Ya tú sabes. Y ese vehículo me dio mucho trabajo. Y era un tema de goma. Yo le dije, mira, ¿tú quieres poner? Compra las otras 2 gomas de esa misma marca y olvídate del mundo. Y ahí fue que se corrigió. Claro. Entonces, son fallos muy poco comunes, pero tú tienes que tener la noción para llegar al punto. Entonces, así mismo pasa en la mecánica. Un cilindro que está fallando. Por ejemplo, hoy me llamó un colega. Me dice, tengo fallo en el cilindro 6. Y ya yo cambié bujía, ya yo chequeé compresión, ya yo chequeé esto, yo chequeé aquello. Pero, le digo yo, viejo, pero cuando viene a ver el carro no está fallando, sino que algo está haciendo que él apague la chispa o la inyección. Y le digo, revisa esto, revisa aquello. Al rato me llama, mira, así mismo, me estaba desconectando el cilindro. Entonces, olvídate del cilindro, no es el cilindro, porque lo por otro lado, es una entrada de aire, una tubería rota. Tú estás buscando por donde no es. Eso te lo da la experiencia de cómo hacer una evaluación en función de lo que tú estás viendo. Claro. Es un conocimiento empírico. Por ejemplo, algo que yo veo, por ejemplo, muchas veces cuando son, mayormente cuando son técnicos que vienen de electricidad y se han dedicado a todo, pasa más frecuente que cuando es un mecánico, dependiendo de su preparación. Ese tipo de problema pasa, sí. Porque tienen menos capacidad de discernir de la parte mecánica. De la parte mecánica. Claro. Entonces, ellos le llega el vehículo porque el vehículo prende el check engine y me dice que el carro falla, pero el cliente no siente fallo. Tú sabes los carros que me llegan a mí con check engine prendido y me dicen fallo de cilindro. Y tú no sientes el carro fallando. Tú lo aceleras, lo corres, lo frenas, y no se siente el vehículo con un fallo. Simplemente la computadora está detectando el fallo. Y eso pasa. Entonces, las nociones de mecánica es lo que te va a decir, mira, ¿qué me puede causar un fallo? No fantasma, porque realmente hay un fallo, pero un error que realmente no está afectando al vehículo, sino que está apareciendo ahí. Entonces, una entrada de aire, una mala mezcla, algo. Tal vez el fallo es muy chiquito, tú no lo percibes en pérdida de potencia ni nada de eso, pero está ahí porque realmente hay un fallo. Sí. Cuando tienes una tubería rota y una entrada de aire, una mala medición y es muy mínimo. Y los vehículos ahora con la cantidad de sensores que tienen, por cualquier cosita ya te están diciendo, están de chimoso, mira, tengo problemas. Sí. Y esa es la situación. Volvamos al ABC, al mecánico, al que desea capacitarse, que está buscando cómo crecer en el sector. Ya más o menos entendiendo un poquito de por dónde debe de ir el ciclo básico de un mecánico, ¿cuáles son mi pregunta para ti, en tu experiencia de más de, 25 años, quizá bregando con mecánicos de todos los niveles? ¿Cuál tú entiendes que ha sido el mayor reto que tú has identificado del que viene empezando en la mecánica?
Porque, por ejemplo, si tú me El mayor preguntas... reto de la persona que va a empezar la mecánica. Que está empezando, durante ese trayecto, esa primera etapa, esa primera curva de aprendizaje, usualmente, mira, ellos siempre meten la pata aquí, porque le cuesta aprenderse tal cosa, o sea... Es muy variable, pero yo diría que por el perfil, muchas veces uno entiende que tú aprendes otra cosa y ya yo soy un verdugo. Y cuando tú le comienzas a soltar la rienda, como, tú eres un verdugo, toma, suelta. Y hay cosas que rompen, hay piezas, vamos a ponerte un ejemplo, bujía. Ellos entienden que tú pones un cubo y tú le das para allá, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, hay muchos carros que la bujía también... Por ejemplo, yo de los carros que trabajo, yo no hago esa prueba con ningún mecánico. Porque tú dices, se rompió la bujía, no pasa nada. Pero esos vehículos que tienen la bujía metida en el hueco de la culata, se rompe una bujía y hay problemas para sacarla. Entonces, a veces hay algunos motores que uno dice, la bujía está afuera, no importa, dásela. La rompiste, te la voy a cobrar. Y le mete el miedo y cosas, pero ya la bujía estaba de cambio y tú lo dejaste. Meten la pata. Eso es algo que todos los mecánicos siempre hacen, que no saben, por ejemplo, cuando tú vas a aflojar o apretar, hay una posición donde la persona tiene que tomar para hacer fuerza. Si tú haces una fuerza así, te va de boca. Cuando tú ves una gente, tú le dices, oye, tiene que hacer la fuerza así, tiene que hacer la fuerza así. Te va a ir de boca. Está bien, déjalo. ¡Fuap! Tú ves que los tigres... A que estaba haciendo la fuerza al revés. Entonces, se fue de boca. Entonces, la fuerza siempre se hace hacia donde ti, porque tú no te vas a caer por hacer fuerza así. Tú tienes tu punto de apoyo, pero si tú haces fuerza para adelante, te vas para adelante. Cuando la llave suelta, ya tú no tienes la fuerza que te está haciendo el tornillo y tú te vas de boca. Entonces, cosas así, muy básicas. ¿Cuántos trayones tú has presenciado en tu...? Ay, no, muchachos, hay tigres que no cogen como quiera también. Que siguen dando... Y te voy a decir algo, a veces, lamentablemente la realidad, sí, yo sabiendo que lo estoy haciendo mal, tengo que hacerlo mal porque no hay otra posición. Sí. Y termina dándote un yaguazo con una esquina, te lleva un pedazo. Tú ves esos videos de esos tigres con los dedos, yo los dedos a cada rato con un llevado. Esas son las cosas que pasan. Y dime algo que yo veo, como me salen muchos videos de herramientas y de cosas. Como yo nunca he armado ni desarmado un motor, mi conocimiento limitado me ha permitido entender de que cada tornillo tiene su grado, tiene su nivel de... Grado de apriete. Ajá. Sí, pero eso lo da el manual. Cuando tú te mandas el motor, tú vas, te va diciendo... ¿Qué tanto tú has visto que se equivocan en ese sentido? Ay, muchacho, eso tú tienes que estar es un dolor de cabeza. Sí. Ya, por ejemplo, los que yo tengo allá, ya ellos saben. Ellos van a armar un motor y si me dicen a mí que armaron un motor y yo les digo, pero tú no me preguntaste los torques. Desármalo de nuevo. Entonces, ya ellos saben que déme los torques de tal cosa. Hay torques, hay pares de apriete de tornillos que... Si tú te llevas del fabricante, todos los tornillos, y uno va cogiendo, vamos a decir, la práctica, y tú más o menos sabes, un tornillo 10 tú no lo vas a apretar como si fuera un tornillo de rueda. Entonces, los tornillitos 10, más o menos, mira, ese más o menos la aprieta. Y uno, si te lleva de poner el torque en ningún lado, eso nada más en la fábrica lo pondrán. Y tienen llave que da el torque. Exacto, sí, pero eso cuesta más cuarto que lo que vale un carro, tú sabes. Eso no son herramientas que nosotros podemos tener. En este país no. O sea, oye, a mí se me va. Yo soy como un niño chiquito cuando yo entro en una ferretería y entro a la parte de herramientas. Y yo puedo tener llave y tú me dices... Se te van los ojos con un terquímetro digital de eso. Óyeme, no, con cualquier cosa, es decir, un elevador, una cosa, se me van los ojos, pero en realidad, y mira, yo soy de los que gastan herramientas. Pero si yo te digo a ti que yo compro todas las herramientas, es imposible. Es decir, hay una herramienta, en un carro, por ponerte un ejemplo, está el motor y está la pared de fuego. Y hay un espacio así que tú tienes que meter la mano y tú tienes que ver, no sé, tú viste los videos, los memes que mandan los tigres con los dedos así, que te dicen que los mecánicos ponen los dedos de todas las maneras. Eso no es mentira. A veces tú tienes que hacer malabares con los dedos para tú poder poner la llave donde va, para entonces tú después dar. Y muchísimos trucos de agarrar una llave con otra para tú hacer la fuerza. Un tie rack, No, mira, muchachos, hay cosas.
Por ejemplo, hay tornillos que tú agarras, o un chicle. Yo he ido al colmado, me compro un chicle, para los maticos, y después agarro el chicle, lo pongo el tornillo en un cubo, para llevar el cubo así, para que no se me caiga, y meterlo. O los mecánicos agarran un pedazo de trapo también, te ponen el trapo y lo meten a presión con el tornillo también, y lo meten. Para tú poderlo llevar ya, porque no hay forma de tú meter la mano donde va el tornillo. Entonces, esos son trucos. Cuando tú vas y dices, hay una herramienta para eso, mira. Pero el problema es que si esa herramienta tú la vas a usar para eso y ya. Yo una vez tenía era como un tubito, como con 3 alambritos. Y aquí tú lo apretabas para soltar. Y cuando lo soltaba aquí, él agarraba el tornillo. Y tú podías agarrar y darle vuelta. Eso se rompió. Lo usé, se rompió. Después digo, oye, yo estoy dando $100 por esa vaina. Mejor compro un chicle y ya, es algo de eso. Entonces, hay herramientas, pero hay otras herramientas que no. Una llave de torque allá, yo tengo mi buena llave de torque y tengo 3. Así, una en uso, una mía y una de repuesto. Se dañó la otra y la cambio. Cuando la mía ya está media fea, la tiro para el cambio y me compro una nueva para mí. Y lo voy rotando así. Lo que son las herramientas especiales. Por ejemplo, los técnicos, una de las partes que yo veo que no enseñan, al menos que sea un técnico preparado en las casas, es el uso de herramientas especiales. Es decir, los técnicos quieren poner los tiempos. Ya los motores no se ponen en tiempo al ojo como se ponían antes, que con marquita y cosas. Aparecen 2 o 3 todavía, y muchas veces aparecen con la marca para una parte y la otra parte tiene una herramienta especial, un tornillo que engancha para que la leva no se mueva. Cosas así, el uso de herramientas especiales. Y hay tanto eléctrica, tanto como para mecánica. Ok. En la parte de electricidad, ¿cuál es ese ABC? Obvio. Como te venía diciendo, yo entiendo que los dos deben de venir juntos hasta un punto donde tú comienzas a hacer la separación. Cuando tú comienzas a hacer la separación, ya, por ejemplo, viene la materia, como te di el ejemplo de la universidad. Te voy a dar psicología, pero a un nivel bien bajito. Entonces, a yo le voy a dar inyección, pero 12 horas de inyección, y a ti le voy a dar 60. Ya cuando ahí tú comienzas a separarlo. Entonces, en lo que él te está dando, electricidad, ya es decir, la segunda clase o tercera clase de electricidad, entonces tú le das a él nociones de, qué sé yo, por ejemplo, de inyección. Vamos a seguir con la inyección. Y al mecánico, tú le estás dando nociones de electricidad y le estás dando la inyección full. Sí. Entonces, ahí tú comienzas ya a separarlo. Y estás dando lo mismo, la misma materia, pero horas diferentes, sí. A ti te toca 60 horas, a ti te toca 12, y así sucesivamente. Para ir aterrizando y como poniéndole un cierre a esta conversación, si el que está escuchando quiere iniciarse, ¿cuál tú entiendes que fuera, por lo menos en República Dominicana, porque quizá en otros países el recorrido fuera diferente, pero cuál tú entiendes que debe de ser la ruta de ese mecánico? Bueno, el tema es que aquí no hay muchos sitios donde tú hacer la parte básica, al menos que tú lo hagas en Infotep o una escuela técnica como Loyola o otra parecida a esa. Loyola es muy buena escuela, excelente. Infotep también tiene depende de los... ellos tienen diferentes modos de aprendizaje, programas, modos de aprendizaje. Depende del programa de aprendizaje, hay unos mejores que otros. Ellos mismos están conscientes de eso. Sí, vamos a ver si traemos uno de los muchachos de allá para que hable un poquito de eso. Podemos indagar a ver si quieren venir aquí a que uno la acabe. Tienen que aguantar su chucho porque sí. Eso es parte de... Pero vamos a trabajar en eso. Pero en verdad los programas se pueden ir mejorando con eso. Y mientras tú vas especializando, entonces allá ahí tú vas cambiando las materias. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, desde el principio yo digo, me voy a dedicar a reparar computadoras, yo no quiero salir de una habitación. Yo voy a estar con una lupa que parezca al chamaquito ese de los muñequitos a Dexter. Con una vaina de soldadura. Soldar y cosas. Yo me voy a dedicar a eso. Entonces, ese técnico tú lo vas a subir con las nociones y lo vas a ir tirando. Prácticamente ese va a morir en electrónica.
porque es lo que va a reparar módulos, es lo que va a hacer clonaciones, cosas. Tú lo vas a ir metiendo, lo vas a Cambio pasar por de electricidad. resistencia, cambio de una memoria. No, reparaciones de tarjeta, ya eso es mucho más complicado que cambiar una resistencia. Es decir, puede ser que cambie de resistencia, pero la mayoría de los trabajos ahí son cambio de procesadores, lectura de procesador, cambio de memoria, ya eso va a trabajar con computadoras, con lenguaje, ese tipo de cosas. Sí. Vamos a decir que no se vaya tan a la parte eléctrica, electrónica, vamos que esté un poquito más para el medio aquí. Esos son electricistas, esos son los que van a reparar líneas, son los que van a rastrear líneas, que van a trabajar con luces, con módulos. Tal vez en el vehículo trabaja con la parte de programación. Sí. Pero, por ejemplo, ahí vamos a ir a dos vertientes. Sí, por ejemplo, la parte de programación y cambiar módulos, también hay un mecánico que lo hace. Claro. Entonces, tal vez le llegan mal los trabajos. Por ejemplo, cuando el cliente se queja directamente de un problema de luz o algo así, tal vez tú se la tiras al electricista de una vez, pero viene un fallo, pero al final tiene que cambiar un módulo y cosas. El mecánico que hace también, la electrónica, claro. también debe de saber esa parte. Por eso te digo, aquí viene una vertiente así que termina como en un triángulo, vamos a decir. Okay. Entonces, ya la parte mecánica, no, yo no quiero saber nada de electricidad ni de electrónica, yo me voy a dedicar a cambiar frenos, a cambiar discos, a cambiar suspensiones y a reparar motores. Entonces ya se tira para allá. Que por lo menos en la teoría tú tienes que saber, para tú decir, no, mira, eso es electricidad, dáselo a fulano, dáselo a otro, yo no tengo Claro. nada que ver con eso. ¿Por qué yo veo que las escuelas tienen, por ejemplo, temas de trenes como si fuese algo aparte prácticamente? Como por ejemplo, nada más, usted quiere hacer alineación y balanceo, ya, pues entonces nada más eso. No, espérate, porque una reparación de un tren es una cosa y una alineación y balanceo es otra, porque es otro tipo de técnico. Ese técnico es totalmente diferente. Ese es el que hace las alineaciones, las calibraciones y todo eso. Ellos no cambian piezas. Ellos simplemente alinean todo, ajustan y es otro tipo de técnico. Ese técnico yo no lo estoy tomando en consideración dentro Aquí no estamos hablando de ese técnico. No, ese puede entrar por otro lado, otro pensum totalmente diferente y puede ser mejor en esa área y no tiene nada que ver. Okay. Ahora, yo en esta área que hemos descrito, yo entiendo que tú puedes tener un técnico que conozca ese triángulo completo, el gran triángulo completo. Nadie es bueno en todas las partes, pero puede haber una persona que tenga conocimiento. Un especialista en freno, por ejemplo, ¿dónde cae ahí? El especialista en freno viene estando... La parte mecánica. Sí, más pegado a la parte mecánica. Lo que pasa es que, acuérdate que hay una parte de freno que es electrónica. Pero él cae de la parte electrónica. Si tú te tiras más para la parte de ABS, eso se va más al centro, porque se va tirando para la parte donde están los componentes eléctricos, la computadora y todo. Pero sigue siendo parte del mecánico. Generalmente un electricista no prendió el ABS, cosas, revisa, lee los sensores. En líneas generales, porque yo sé que cada taller va a tener un enfoque, pero en líneas generales, ¿cuál tú entiendes que es el perfil que más los talleres hoy están buscando? No, eso varía, porque y eso varía, a veces la clientela te lo dice. Por ejemplo, las casas matrices les gusta mucho la especialización pura. Yo no creo mucho en eso, porque a veces tú saturas un técnico y el otro queda al aire y tal vez el técnico tuyo no tiene la preparación, pero tal vez sí. Yo que trabajo en casa muchas veces, no, que no te puedo dar eso porque soy electricidad, pero yo sé que el técnico puede, pero no me permiten darte el trabajo porque ese no es tu área. Sí. Entonces, yo creo en la especialización y tú puedes ser especialista en aire acondicionado y cuando llegan los trabajos de aire acondicionado tú eres el especialista, pero eso no quiere decir que tú no puedas coger un trabajo de transmisión. Claro, no te voy a decir una reparación de transmisión, pero tal vez un vehículo que tiene un problema y resulta que una programación, algo, una calibración, algo así. Tal vez me fui muy... Pero para que tú más o menos tengas la idea. Te entendí. O sea, que tú seas especialista en un área no quiere decir por que ejemplo, tú no seas el de aire acondicionado puede ser el mismo de luces, de radio, de todo ese tipo de cosas que tiene que ver con carrocería. No tiene que ser aire acondicionado y ya. No, y además también que tenemos que aterrizar a nuestra realidad. O sea, tú dedicar un personal solamente a hacer una sola cosa, en el día de hoy, como están las cosas, no, es muy difícil. Entonces, por ejemplo, yo veo que todavía las casas matrices, muchas, he oído colegas... ¿Y tú no crees que eso es un tema de negocio también?
No sé. para fines de manejo de personal. A como van las cosas al día de hoy, encuentro que es un error, pero yo no estoy dentro de los concesionarios hace mucho tiempo, es decir, no sé, tal vez es otra razón. No, Tú quizás sabes que a veces... pudiéramos tener algún concesionario que se anime y pudiéramos hablar un poquito de ese tema. Eso está pendiente. No, y hay que ver, porque no sé si todos, pero por ejemplo, me he topado con varios que me han dicho que todavía utilizan ese esquema. Ok. Pero, por ejemplo, yo en Estados Unidos, por ejemplo, vi muchos concesionarios que ahora tú tienes que hacer todo. Lo que sí... Tú estás haciendo trabajo, pero tú le vas a meter mano Tú a le vas ese a meter vehículo mano a con todo. Exacto. Los vehículos ya no dicen que no, que los vehículos entran y tú tienes que trabajarle. Y sí tú puedes, como decir, mira, yo llegué ya a mi punto. Claro, apoyarte. Y tú tienes niveles. Es decir, este es un mecánico nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Y, no, mira, este es un trabajo por nivel 2, este es un trabajo por nivel 3 y se rotan. Eso sí, tienen como un sistema que si tú duraste tanto tiempo, tú sabes que el trabajo va a rotar y te van a dar otro. Y vi eso. Es algo muy interesante. Debe ser un poco incómodo a la hora de tú hacer el pago. No sé cómo se hará. Y pues ya tendría que hablar con la gente de la administración y ver cómo se hace. Si el mecánico llegó a solucionar algo, si no llegó a solucionar nada, tal vez se le paga al otro. No sé. Eso debe ser un dolor de Mira, cabeza. tenemos un episodio pendiente para hablar de los temas administrativos, operativos y de negocio de los talleres, que hay mucha tela por donde cortar. Y quisiera que invitáramos una cuanta gente para tener como diferentes campanas, porque es un tema muy interesante, porque yo sé que hay gente que quiere o involucrarse con el sector o de una u otra forma ya está dentro del área y no necesariamente domina una que otra área. Entonces creo que hay muchos aportes que se pueden hacer. Vamos a dejar esto hasta aquí. Si usted de una u otra forma es parte del sector, se está iniciando, quiere introducirse a trabajar como mecánico, ya por lo menos aquí usted debe de haber escuchado en líneas generales por dónde quizá usted quisiera comenzar a involucrarse. El conocimiento empírico es importante, porque es importante, la experiencia es muy buena, pero yo entiendo que donde nosotros, por lo menos como país, y eso no aplica al mecánico, eso aplica a muchas áreas. Eso no es del país. Hay muchos sitios donde los mecánicos también son empíricos. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú llegas a un país como Estados Unidos, donde tú necesitas licencia para hacer trabajo, ahí tú no vas a encontrar muchos empíricos. Pero, por ejemplo, encuentras muchos entusiastas que son empíricos. Sí, porque por lo menos en Estados Unidos tú no puedes cobrar el trabajo, pero tú puedes hacer tu trabajo tú solo. No, en Estados Unidos está la cultura de do yourself. Del DIY, sí. Entonces ahí sí hay muchos empíricos. Claro. Sí. Hay mucho. Bueno, gracias a eso. Y hay muchos empíricos de esos que son famosos porque son muy buenos. Que son muy buenos. Gracias a ellos hay mucha información disponible realmente. Realmente, gracias. Yo le doy muchas gracias a ellos porque mucha información la consigo yo a través de ese tipo de plataformas. Claro. Un saludo a los mecánicos de YouTube. A los mecánicos de YouTube. Señores, hasta aquí ha llegado este episodio. Le damos muchas gracias a Héctor por prestarnos su experiencia y su conocimiento. Si esto le sirvió de algo, compártalo, no se quede con él, déle a la campanita y nos vemos en un próximo episodio de El Podcast Show.